Bueno, la última vez que estuve aquí en un culto, el Señor me permitió predicar allá en el restaurante, en la casa de hermana Maruja, y ver nada más los inicios de lo que iba a ser este edificio. Y hoy me gozo. Más que por el edificio, por ver pueblo de Dios aquí. Y verlos en un culto hoy en la tarde. Me gozo mucho de verles. Oramos por ustedes. Les amamos por la obra que el Señor ha hecho en ustedes. También doy gracias a Dios. Mi familia está con nosotros aquí. Angélica, Amy, Elena y mi suegra Carmen. También tenemos, gracias mi hermano, a Esron y su esposa Maroli, ya acá, ¿verdad? Con ustedes, damos gracias a Dios. Ya estamos exportando miembros, es una bendición. Esperamos que también otra más próximamente. La vemos, ¿verdad? Que el Señor siga añadiendo a su pueblo. Sean de bendición. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 62. Espero que el Señor me dé la fuerza. En la mañana prediqué allá en Los Lagos y aunque el viaje fue tranquilo, ¿verdad? No deja de ser cansado. Pero el Señor fortalece. Amén. Salmo 62. Entonces leo para ustedes, Salmo 62, dice: al músico principal, a Jedutum, Salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis en el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. No fue un hombre perfecto, fue un siervo de Dios, usado por Él grandemente. Un hombre que pecó delante de Dios. El dulce cantor de Israel lo describe la Biblia, pero un pecador. Un hombre que al escuchar la palabra de Dios, su corazón se enterneció, movido por el poder de Dios para pedir perdón a Dios y reconocer su pecado. No de todos los hombres en la Biblia se dicen que tengan un corazón conforme a Dios. Y es algo que podemos pedir a Dios: Señor, danos un corazón conforme a ti. Y tenemos aquí un salmo que nos muestra a este hombre de Dios, a este siervo de Dios, en medio de una situación difícil en su vida. Una situación de peligro, su vida estaba en peligro. La Biblia nos habla de muchos de los enemigos de David, personas muy cercanas a él. Uno de esos fue el mismo rey Saúl, a quien él servía. Quiso matarle, le persiguió muchas veces.
También tenemos a Absalón, su propio hijo, persiguiéndole y acosándole. También la Biblia nos habla de otros enemigos, hombres que cuando huía, cuando estaba buscando salvación de su vida, le maldecían y hablaban mal de él, pero cuando el rey David ya estaba en su trono reinando, entonces lo alababan. Hombres de los cuales no se podía fiar. Los salmos son cantos y muchas veces también tenemos en ellos oraciones. David compuso muchos de ellos y fue inspirado, llevado por el Espíritu Santo de Dios para decir estas cosas y dejarlas escritas. Y muchos de esos salmos muestran a Cristo. Y cuando el creyente lee estos salmos, puede encontrar allí a Cristo, claramente descrito, a nuestro Salvador. Este salmo exalta a Dios como nuestra única y final confianza. No exalta a David, sino al Dios de David, al Dios en el cual David confió. Fue escrito a Jedutum. Este hombre Jedutum era un músico y profeta, levita al servicio de Dios. Su nombre significa alabanza. Leo para ustedes primero de Crónicas 25:1, dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Este salmo pertenece a una triada, que es el Salmo 39 y el Salmo 77. Que van dirigidos a este hombre, a Jedutum. Y lo único que puedo decir en relación a esto es que David fue un hombre que buscó adorar a Dios de corazón. Y aunque él dispuso hombres para el servicio a Dios en la adoración, él no dejó esto exclusivamente a esos hombres. Él mismo fue un hombre de adoración. Y él se preocupó no solo en su vida personal de adorar a Dios, sino en el lugar público de adoración a Dios. Él tomó lugar ahí y se involucró para adorar a Dios. Y que aquello que se decía de Dios correspondiera al Dios en el cual él creía y estaba escrito en su palabra. Algo que nos muestra a nosotros como líderes en medio de nuestras iglesias, que los pastores no podemos dejar de lado el cuidado de lo que se hace en el culto a Dios. Totalmente involucrados debemos de estar a ello. Gracias a Dios porque nos hace crecer en esas cosas. Bueno, en esta tarde veremos tres cosas: la vana confianza, la confianza en Dios y sus atributos y los resultados de confiar en Dios. Esas tres cosas estaremos estudiando básicamente. Los versículos 9 y 10, dice así: Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, ni si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Vanidad. Hay un libro que nos habla de esto, ¿verdad? De la vanidad, vanidad de vanidades. Eclesiastés nos habla mucho de esto. Así describe David a la humanidad. Y esto nos indica que delante de Dios, todas las cosas de esta vida, todas las cosas son temporales y no son obviamente duraderas. Algo que no tiene valor alguno para permanecer delante de Él o tenerlo como algo de aprecio y de provecho. Simplemente es un desperdicio. Cuando hablamos de vanidad, a eso es lo que nos referimos. Algo que no tiene provecho. Y esto no corresponde al pensamiento normal o natural de los seres humanos. La mayoría de las personas creen que no importa lo que yo haga, bueno o malo, la verdad es que todo sirve de alguna manera. Y el pensamiento humano es: eso me sirve, no importa cómo venga o cómo sea. Aunque en ello haya ofendido a Dios, aunque en ello haya pecado y haya hecho maldad.
¿Por qué? Porque el hombre crea sus propios valores. David tenía algo claro, que hay cosas que verdaderamente son vanidad y no tienen provecho en esta vida, a la par de Dios. A la par de Dios hay cosas que verdaderamente no tienen valor real. A la par de Dios, todo en esta vida es vano, porque solo Él es eterno y verdadero, solo Él es justo y bueno. Y hay algo que Él dice aquí, dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. David tenía un hijo, tenía muchos hijos, pero uno de esos hijos, el cual creemos que posiblemente se refiere en este salmo, en estas huidas de David, es Absalón. Absalón. Posiblemente si nosotros pudiéramos haber visto a Absalón y haber entrado en este momento en el edificio, posiblemente todos volveríamos el rostro para verlo, porque era algo, según la Biblia, impresionante. Busquemos 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25 y 26. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Dice así: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Según lo que nos cuenta la Escritura, se parecía mucho a mí. Bueno, la gente lo veía y lo alababa. Veía en él algo realmente, wow, yo quiero ser como él posiblemente. David lo tenía a él como alguien. De hecho, vamos a ver en un momento, él muere. Bueno, David llora y sufre por este joven, este hombre, más bien. Bueno, este hombre de gran belleza, pero vano. Lleno de ira, mató a su hermano, tomó la venganza en sus manos, traicionó a su padre David, se ganó el corazón del pueblo de forma malvada y se hizo de hombres tomando su confianza como hijo para tener un ejército y buscar matar a su propio padre. Tuvo relaciones con las que fueron las mujeres de su padre. Su pecado fue creciendo y creciendo en maldad. Él murió huyendo y colgado de su hermoso pelo entre una enramada, atravesado por flechas. Busquemos 2 de Samuel 18, un poquito más adelante. 2 de Samuel 18. Dice, versículo 15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Toda aquella belleza, toda aquella fortaleza que mostraba este hombre, toda su maldad terminó. La Biblia no habla de Absalón como un hombre de Dios, no dice que fue un hijo fiel o un hombre que buscó la guía de Dios, confió en su belleza, en su habilidad para hablar, en su posición, en su ejército, confió en sí mismo. Mentira, los hijos de varón. David experimentó en sí mismo esta realidad. Mentira son los hijos de varón. Ay, cuántos han confiado en sus propios hijos, ¿verdad? Hay padres que han confiado en sus propios hijos y creen que sus hijos serán su gloria, que ponen la confianza en ellos, se dedican a ellos. Y no estoy diciendo que
que es malo cuidar a nuestros hijos, que no, debemos de cuidarlos, debemos protegerlos, pero el asunto es que hay personas que ponen su confianza hasta en eso, en sus propios hijos, y esos hijos llegan a fallarle, esos que fueron los amados de su corazón. David experimentó en su propia vida, a la par de él, que no se puede poner la confianza en los hombres. Pero Absalón solo es un ejemplo de todo lo que es la humanidad. Y no quiere decir en un sentido que todos los hombres sean vanos o que no valgan nada. No, los seres humanos son hechos a imagen de Dios, tienen su valor. Pero en un sentido espiritual, a los ojos de Dios, la humanidad es vanidad. Están entregados a su pecado y a su maldad. Detienen con injusticia la verdad de Dios, llenos de maldad y de odio. No amaron la luz, sus obras malas, llenos de odio y de maldad. Los seres humanos, la humanidad está marcada por la mentira. De hecho, la Biblia habla de que todos los seres humanos, sin Dios, sin Cristo, sin ser renovados, tienen un padre de mentira, y es Satanás. La humanidad vive en un engaño. La humanidad vive confiando en sus riquezas, vive confiando en su belleza, vive confiando en su salud, vive confiando en sí mismo, lejos de Dios. Y esto es idolatría, porque solo hay uno en el que se puede confiar, y ese es Dios. No hay más. Vivimos en mentira, engañándonos a nosotros mismos. Ponemos la confianza en el dinero, en la salud. Los jóvenes ponen su confianza en su vigor, en su belleza temporal. Confían en que tienen fuerza en este momento, que tienen el poder, no solo como individuos, sino como grupo. Y ponen la confianza en cualquier cosa menos en Dios. Hay quienes ponen la confianza en que son tan habilidosos para poder engañar que salen librados de muchas situaciones. Hay personas así. Yo pongo mi confianza en que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro, que puedo hacer negocios y nadie me ve lo que yo estoy haciendo, y entonces tengo dinero y tengo riquezas y tengo fortaleza. Confían en su fuerza, confían en sus capacidades. Ven que aparentemente todo lo que hacen prospera y avanza. Ese fue uno de los problemas de uno de los hombres de Dios. Uno de los que alababan a Dios como Jedutún. Eso fue Asaf. El Salmo 73 relata esto. Asaf comenzó a ver cómo los impíos prosperaban, cómo se llenaban de cosas, cómo avanzaban en su vida. Señor, pero ¿y yo? Pero yo soy siervo tuyo, y mira los impíos, mira cómo avanzan en su vida. Y fue duro porque el corazón de Asaf se endureció y comenzó a dudar de la bondad de Dios. Y la Biblia nos dice en ese salmo que fue hasta que él entró en el santuario de Dios que vio quién es Dios, el Dios de salvación, el Dios vivo y verdadero. Hasta que estuvo en la presencia de Dios pudo comprender esta sencilla verdad, que Dios es eterno y bueno y que los hombres son vanos y pecadores. El corazón del hombre de forma natural se inclina a lo vano, a la vanidad de esta vida. Y los creyentes debemos recordar esto, como se dice en un libro que muchos de ustedes me imagino que han leído, que es El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Y se describe que hay dos hombres ahí que describen a los creyentes que pasan por una feria. ¿Recuerdan el nombre de esa feria? La feria de la vanidad. Y en un sentido, todos los cristianos en este momento estamos en la feria de la vanidad. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para el cristiano! Todos estamos atravesando esa feria de la vanidad. El dinero es una de esas cosas en que los hombres ponen la confianza y creen que el dinero puede resolver su vida.
En 1 Timoteo 6:17 dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice la palabra de Dios, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Son inciertas. Puedo dar testimonio por mí mismo. Hermanos, en ocasiones yo no he tenido ni para los pasajes del bus. Dios me ha llevado a esa situación. Recuerdo en mi juventud cómo estuvimos días en mi familia que no teníamos para comer. Pero también en su bondad Dios me ha dado días y momentos de gran abundancia para mostrarme que mi confianza solo debe estar en Dios. Las riquezas son inciertas. Job es un testigo de esa realidad. Hoy puedes tener y mañana no. Hoy puedes confiar en esto o en aquello. Creer que porque tengo una buena reserva de dinero en mis ahorros, que eso me va a salvar. Mentira, eso es vanidad. Arrepiéntase delante de Dios si usted está poniendo su confianza en eso. Si está confiando en que porque tiene riquezas, tiene dinero, tiene posesiones, que eso es su confianza. David no está diciendo que el dinero, tener riqueza, sea malo. Lo que es el problema es poner la esperanza en ellos. Ese es el problema. Ese es el problema. Tener nuestro gozo y paz a través de estas cosas. Hasta que la gracia de Dios llega a la vida, podemos comprender cuán vano es todo. Cuán vano es todo. Todo, así estoy diciendo, todo. La salud, el dinero, las posesiones. Todo lo que tú creas que es una confianza puede ser quitado en cualquier momento. Pero hasta que llegamos a la verdad de Dios, podemos comprender que nuestra única esperanza y refugio es Dios. Sacado de su palacio, huyendo por las montañas, metido en cuevas, después de haber tenido tantas cosas, y ahora huyendo, para que pueda comprender que nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Cuán necesario es para nuestras vidas estas situaciones. Si Dios está trayendo a tu vida dificultad, creyente, si Dios está trayendo a tu vida dificultad, prueba, tribulación, es porque Dios quiere que pongas la confianza solo en Él, solamente en Él. La confianza en Dios y sus atributos. El Salmo inicia proclamando la salvación de Dios. Así inicia este Salmo 62. Dice así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Eso es lo primero que proclama David cuando se acerca a Dios. Está proclamando esa salvación que no viene de los hombres, sino solamente de Dios, para que de Él sea la gloria. La salvación le pertenece a Dios. Yo no puedo tomarla. Solo Dios puede darla a quien Él quiere. Ni sus generales, ni sus ejércitos, ni su palacio, ni sus capacidades en la batalla, nada de esto servía. Pero miremos la belleza de estas palabras, porque David no dice: Él es la roca o Él es la salvación. Veamos la belleza. ¿Cuál es la belleza de todo esto? Que Él es mi salvación, que Él es mi roca, que Él es mi refugio. Para aquellos que han tenido la oportunidad de leer la confesión o el catecismo de Heidelberg, dice la primera pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es? Dice la respuesta: que yo en cuerpo y alma, tanto en esta vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo.
consuelo de la vida, que le pertenezco a Cristo, que Él es mi Salvador, que Él es mi refugio. Esto es seguridad de salvación. La seguridad de salvación es una joya que le pertenece a los hijos de Dios. No es orgullo, no es altivez de corazón, es humildad al declarar quién es mi Salvador, quién es mi Señor. Las ilustraciones son claras, ya que es una roca donde no seré movido, un refugio que me guarda del mal. Y no estamos hablando de que Dios proveyó una roca para protegerse de las flechas. Y aunque estuvo metido en cuevas, no es esa cueva lo que lo protegía. No, era Dios quien lo protegía. Dios mismo. Vamos un momento a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26. Mateo capítulo 7. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor dice: no caerá. Esa roca es Cristo y el fundamento. Y todo aquel que lo tiene a Él como verdadera confianza tiene completa seguridad de que no caerá. Puedan venir las situaciones más difíciles que están en las manos del Señor. Hoy la confianza de muchos está en algún gobierno, en candidatos, en vacunas, en el trabajo, en que las cosas de alguna manera mejorarán. Bueno, según la Biblia, más bien van a ir de mal en peor. Ese es el cuadro bíblico. Ay, cuántas confianzas materiales y vanas, temporales. Pero aquí nos declara la Biblia, nos enseña el Señor que nuestra confianza debe estar solamente en Él y nada más. Eso nos ayuda tanto como cristianos a crecer. Porque muchas veces esperamos que sea el pastor que nos dé confianza. Esperamos que sea aquel hermano espiritual que nos levante. Y aunque gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por hermanos que nos ayudan en nuestra edificación espiritual, no olvide mi amado hermano que su confianza está en Dios nada más. No se desespere. No entre en pánico. Los cristianos no entramos en pánico. No entramos en desesperación. El cristiano está gobernado por la paz de Cristo. Ya Cristo logró todo para nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. No entren en desconfianza. Y se nos ha dado la maravillosa bendición de que el Dios nuestro nos oirá. No entre en pánico en medio de las situaciones difíciles. Algunos de ustedes saben que he estado predicando en Juan capítulo 14, allá en los lagos, y ese capítulo ha sido de gran bendición en el consuelo que trae Dios para los suyos. Y una de las cosas que termina este capítulo de Juan, quiero mostrárselas en Juan capítulo 14, versículo 29. Juan 14, 29, el consuelo. Ustedes saben que el Evangelio de Juan termina con las palabras que todas estas cosas se han escrito para que nosotros creamos. Y en Juan 14, versículo 29, el Señor les dice, consolando sus corazones: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué era eso que iba a suceder? Cristo iba a ir a la cruz del Calvario. Cristo iba a resucitar y Cristo iba a ir a su Padre. Para que cuando estas cosas sucedan, Cristo no dice para que tal vez si estas cosas sucedan. No, Él dice para que cuando estas cosas sucedan, ustedes crean. Hermanos, nosotros no estamos
en una posibilidad. No vivimos en una incertidumbre, vivimos en el Dios que hace todas las cosas y las decreta y las cumple. Ese es el Dios en que creemos. Es el Dios que ha logrado salvación para su pueblo. Él es mi salvación, Él es mi refugio, Él es mi roca fuerte. No vivimos en la incertidumbre, vivimos en una total y completa confianza en Dios. Ese Salmo 62 vuelve a mencionar exactamente esto de la confianza en Dios. En los versos 6 al 8 dice así: Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y una de estas cosas de confiar en Dios es esperar en Dios. Esperar en Dios. Como les dije, los cristianos no entramos en desesperación, confiamos y esperamos en Dios. Es interesante cuando Dios manda al pueblo de Israel a cruzar el Jordán y los sacerdotes tienen que llevar el arca de Dios. Ellos van caminando y se dirigen y el Señor les dice: hasta que ustedes toquen el agua, entonces las aguas se abrirán. O sea, todo ese tiempo ellos pasaron viendo el mar ahí enfrente de ellos. Sí, van avanzando 10 metros, 5 metros y el agua. Fue como Dios lo había dicho. Hasta que ellos tocaron y pisaron, entonces se abrió. Esperen y vean la salvación de Dios. Esperen. No se angustien. Descansen en la salvación de Dios. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y a eso nos llama la palabra de Dios, a derramar delante de Él nuestro corazón y proclamar quién es Él. Porque esto es algo importante. Debemos de volver a recordar quién es nuestro Dios. Eso es parte de la confianza en Dios, de esperar en Él. Recuerda quién es el Dios en que has creído. Y una de las cosas que como creyentes debemos una y otra vez y recordar es el Evangelio. Uno de los pecados de Israel fue olvidar la salvación que Dios les había dado. Una y otra vez usted encuentra en la palabra de Dios cómo Dios les recuerda cómo Él los salvó cuando estuvieron en Egipto y lo que Él hizo por ellos. Porque una de las cosas fáciles para nosotros que cuando estamos en tribulación y angustia es olvidarnos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Cristo fue a la cruz a morir por los suyos y completó la obra de la redención. Y se nos olvida esto. Debemos de esperar en Él en todo tiempo. Aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de la oposición. Porque esta es una de las cosas difíciles. Porque el versículo 3, versículo 4 nos hablan exactamente de esa oposición. Dice: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando de todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Todavía no conozco un creyente verdadero que pueda afirmar que no tiene enemigos. Todo creyente tiene enemigos. Porque si aborrecieron a Cristo, si persiguieron a Cristo, el Maestro, a sus discípulos también los van a perseguir. Por causa de Él y por causa del Evangelio. Todos los creyentes tenemos enemigos. Obviamente, Satanás, nuestro propio corazón, pero hay un mundo que está en contra de los hijos de Dios. Joven que vas al colegio, si tú estás en Cristo, sepa que vas a tener ahí enemigos.
Hermano que está en el trabajo, ahí hay enemigos. Nuestros propios familiares que están sin Cristo se vuelven muchas veces enemigos acérrimos en contra de nosotros. Tratan de destruirle, tratan de destruir nuestra confianza en Dios. Hay una enemistad declarada, hay un príncipe de este mundo, el diablo, y tiene sus emisarios. Y harán todo lo posible para hacer caer al Hijo de Dios. Hablarán mal de Él, mintiendo y engañando. A veces parecen justos, pero dentro de sus corazones lo que hay es maldad. Joven, no creas porque aquel tu amigo te hizo su amigo en Facebook, es verdaderamente tu amigo. No creas porque te dio like, es tu amigo. Porque te alaba o porque tiene algunas cosas en común, no creas que es tu amigo. Los enemigos de Dios se juntan y tratan de hacer caer a los hijos de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hablando a los hijos de Dios, dice: hijo mío, y hablando un padre a su hijo, ¿verdad? Obviamente, David a su hijo Salomón, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Ellos parecen amigos, pero no son amigos. Tratan de hacer caer al Hijo de Dios. Solo hay uno en quien podemos confiar, es Dios, para que guíe nuestro camino, para guardarnos, para no tropezar, para alejarnos de todo desconsuelo. Yo puedo fallarle, el pastor Adrián puede fallarle, pero Dios no le va a fallar. Dios nunca ha defraudado a alguien que ha confiado en Él. Dios nunca ha defraudado a nadie que confía en Él, nunca. Thomas Leblanc escribió lo siguiente: los griegos pintaban en sus escudos la imagen de Neptuno y los troyanos de Minerva, porque en ellos habían puesto su confianza y los consideraban su protección segura. Para nosotros es Cristo la insignia de nuestros escudos. Dios es nuestro protector. Dios es en el que podemos confiar. Si usted confía en cualquier cosa y no en Dios, usted es un idólatra. Usted se inclina a ellos y ha pecado contra Dios. Usted ha puesto su confianza en lo creado y no en el Creador. Un día todos los idólatras serán lanzados al lago del fuego. El verso 11 en el Salmo 62 nos indica algo más. Versos 11 y 12. Dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. Nosotros confiamos en Dios. ¿Quién es Él? Es un Dios poderoso. Es un Dios que controla todas las cosas. Es un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Nosotros no confiamos en alguien, en un ser humano que no tiene la capacidad y los recursos. Dios tiene en su mano todos los recursos
Él es eterno y a Él no le falta poder para cumplir cualquier cosa. Nada le falta a Él. Números capítulo 11, versículo 23. Números capítulo 11, versículo 23. Moisés está pasando una situación difícil. El pueblo se está rebelando. Mira, no hay carne. No hay nada para comer. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en un desierto. Versículo 23. Dios responde a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿De quién es el poder? De Dios. Ahora verás. ¿Acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso no tengo poder para hacer las cosas? Confiamos en un Dios poderoso. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 11. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Y nos habla de un rey, Josafat. Es interesante leer la vida de este hombre, Josafat. Un hombre que confió muchas veces en Dios. Al final de sus vidas no fue así. Segundo de Crónicas 20, 12. Dice así: él está apesadumbrado porque hay un ejército que viene contra él. Y vea lo que dice él en su oración. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vean qué hermosa oración. ¿No deben ser nuestras oraciones así? Oh Señor, no hay fuerza en mí. No pongo mi confianza en ti, vuelvo mis ojos a ti. Le invito a leer cómo termina esa historia en su casa. Cómo Dios salva a su pueblo de una forma maravillosa. Dios es poderoso. Abraham lo declaró, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, en sentido figurado también le volvió a recibir, hablando de aquel momento en que fue al monte Moriah, y ahí Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Él confiaba, Dios es poderoso para levantar aún a los muertos. Ese es el Dios que confiamos. El Dios poderoso. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios es poderoso. Nuestra confianza en medio de este mundo es que Dios controla todo. Nada escapa de su poder soberano. Y es interesante que la Biblia en muchas ocasiones habla de esos atributos de Dios, del poder y la misericordia de Dios juntos en muchas ocasiones. Y al final termina porque de Dios es la misericordia. No se trata del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Que no nos ha pagado conforme nuestra maldad. Es un Dios de misericordia para los suyos. Volvemos una y otra vez a recordar en quién es el Dios que nos ha salvado. El Dios de toda misericordia, el Dios poderoso. Finalmente tengo los resultados de confiar en Dios. Entonces, Salmo 62, los resultados de confiar en Dios. ¿Cuáles son esos resultados de confiar en Dios? En primer lugar, tenemos orar a Dios. Uno, y como lo vemos aquí, el resultado de cuando usted confía en Dios, lo primero que va a hacer es orar a Dios. No es ir a ver cuánta plata tiene usted en la cuenta bancaria para resolver el problema, es orar a Dios. Cuando se tiene un problema en su vida, en su familia, en medio de la iglesia, lo que está pasando en estos momentos, con todo esto de las vacunas y todo lo que está pasando en el gobierno, en su salud. No es ir a buscar cuál es el mejor médico en Costa Rica, es ir a Dios en oración.
El cristiano no entra en desesperación. Se me dañó el celular y no tengo el número del pastor. Mi vida está en crisis. No. Es ir a orar a Dios, ir a Él. Oh Señor. Y ese orar a Dios no es reclamar a Dios lo que está pasando. No es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Es descansar en Dios nada más. En que Él es mi salvador. Él verá qué hace. Y Él verá lo mejor para mi vida. Señor, tú eres mi salvación. Señor, solamente vengo a ti. Señor, volvemos nuestros ojos a ti. En nosotros no hay fuerza. Porque la oración nos humilla y nos lleva. Y es que es necesaria la prueba en nuestras vidas. Porque cuando pasan estas cosas, regularmente es cuando más oramos a Dios. De hecho, qué interesante que la mejor oración de Jonás fue cuando estaba dentro del pez. Es cuando vienen esas situaciones de angustia, es cuando buscamos más el rostro del Señor. Miren, hace un año y resto, yo estaba en una situación ahí difícil con el trabajo, muy cansado, mi esposa sabe. Y yo dije, entonces, confiar en Dios y lo que hacía era orar y pedir al Señor, Señor, provéeme y fortaléceme según tu bondad, ¿qué es lo que quieres para mí? El descanso en ti, tú sabes. El Señor proveyó de una manera milagrosa y maravillosa. Otro trabajo, pero más que todo las fuerzas en ese momento para descansar en Él. La cuestión es que yo no sabía ni cómo iba a salir de un problema. De la más mínima cosa, y es que eso es parte de la vida cristiana, porque creemos, porque a veces solamente cuando hay problemas es cuando acudimos a Dios en oración. No, acudamos a Dios en todo momento, porque separados de Él nada podemos hacer. Acudamos a Dios en todo momento. Entonces eso es orar, ir a Dios en oración. Eso es lo primero que quiere una confianza en Dios, ir a Dios en oración. En segundo lugar, aquellos que confían en Dios ponen poca importancia al hombre, su poder y sus riquezas. Aquellos, una confianza en Dios, pone poca importancia. Sí, vienen con sus armas, vienen con sus cosas. No, pero mi confianza está en Dios. Las riquezas son inciertas. Mi Dios es verdadero y Él es esperanza. Eso hace a aquellos que ponen su confianza en Dios. Salmo capítulo 20, versículo 7. Busquemos el Salmo 20, versículo 7. Salmo 27. Dice así, Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Era porque los hombres, los ejércitos y los reyes ponían su confianza en el tamaño de sus ejércitos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Él es nuestro Señor, Él nos salvó, Él cuidará de suyos. Entonces, orar, poca importancia al hombre, su poder y sus riquezas. En tercer lugar, pone su confianza en Dios mismo, no la pone en sí mismo. Cuando una persona confía en Dios, se aleja de sí mismo para descansar totalmente en Dios. Y Dios es su única esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13, la Biblia nos dice, Dios mismo es esperanza. El Dios de esperanza, dice la Biblia. El Dios de esperanza. Ay, cómo usan algunos políticos, ¿verdad? Esa palabra esperanza en estos días, ¿verdad? La esperanza de nosotros es Dios nada más, no ninguna persona, es Dios mismo nuestra esperanza, y la Biblia habla de Cristo como la esperanza de gloria. Nosotros no descansamos, nosotros vemos las cosas no como posibilidades, sino como seguras, porque Dios las hace posibles. Ese es nuestro Dios de esperanza.
En cuarto lugar, confiar en Dios nos dirige a Cristo y su obra. A Cristo y su obra. Cuando nosotros vemos este Salmo 62 y contemplamos aquí de una forma maravillosa, dice aquí: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos de aplastarle como pared desplomada, como cerca derribada? Hay uno que fue perseguido, hay uno que fue atribulado y humillado, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Los hombres trataron de que el Hijo de Dios, Satanás mismo trató de que el Hijo de Dios no llegara a la cruz del Calvario. Camino a la cruz del Calvario, en medio de las humillaciones de los hombres, en medio de los insultos, las blasfemias y los golpes, la Biblia nos dice qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquel que fue a la cruz, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, descansó en su Padre y fue a la cruz. Encomendó todas las cosas a Él y descansó en ese plan eterno, decreto desde la eternidad. Nuestras vidas, si verdaderamente confiamos, vamos a descansar solamente en la obra de Cristo para nuestro bien y en lo que Cristo hizo para salvar a su pueblo. Confiar en la obra perfecta del Salvador a favor de su pueblo. Te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu confianza? ¿En qué confías tú? ¿Confías en tu salud? ¿Confías en tu dinero, en tu trabajo, en tu familia? ¿Cuál es tu confianza? Amigo, todas estas cosas son vanas y temporales. Solo hay uno en el que puedas confiar y se llama Dios, el Dios de la Biblia. No hay más, no hay más. Si tú confías en cualquier cosa en esta vida, temo decirte algo, te lo digo con toda humildad, sin ningún orgullo, porque yo aquí estoy solamente por la gracia de Dios. Te voy a decir que tú vas a pagar por tus obras. No tienes ninguna esperanza para el día en que Dios traiga cuentas a los hombres. Nuestra confianza no es que un día vamos a llegar delante de Dios y vamos a decir: Señor, yo hice esto, yo hice el otro, fui predicador, fui pastor, fui diácono, fui una buena esposa, fui una buena madre. Nada de eso nos servirá. La única confianza es la obra de uno que fue a la cruz y cumplió para darnos salvación. Esa es la única obra que nos va a salvar, la obra de Cristo. Eterna redención lograda para su pueblo. Pon la confianza solamente en Él. Dios bendiga su palabra. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste testimonio para no vivir en esta vida sin ninguna confianza. Nuestra confianza debe ser solamente puesta en ti. Líbranos, Señor, de poner nuestras vistas en las cosas de esta vida. Líbranos que nuestro corazón se incline
a la vanidad, a la avaricia. Oh Señor, en medio de las situaciones que tú has determinado, que podamos volver nuestros ojos a ti. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti y esperar en ti. Tú, Señor, eres un Dios poderoso y misericordioso y harás lo mejor para tu pueblo. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.